Sujetamos, Señor, a los mandatos que tú nos das, Señor, y sabemos que este servicio va a ser de edificación para la vida de todas las personas que van a asistir y para nuestro crecimiento espiritual día a día, Señor. Que más personas puedan llegar a ti, a tus pies, Señor, a través de este servicio y conocerte a ti como nuestro Salvador. En nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. ¿Sabes que esta semana he estado pensando bastante y el Señor me había inquietado mucho con el tema de las emociones, de cómo nosotros, independientemente de los que somos cristianos o los que no son cristianos, pueden su vida dañarla o cambiar drásticamente por una decisión mal tomada, por una decisión que puedan tomar en ciertos momentos en los cuales pueden ser controlados por impulsos que son incorrectos en nuestra vida. Pero las emociones existen y las emociones nos afectan de tal manera que podemos vivir impulsados por las emociones incorrectamente o correctamente a través de ellas. Entonces, ¿qué es lo que me tenía inquieto a mí? Decía, wow, Señor, pero ¿por qué de repente me empezó a llegar decisiones que yo tomé en ciertos momentos de mi vida y principalmente cuando estaba alejado del Señor? Decía, ¿por qué yo en ese momento hice esta actitud? Esta semana me conseguí un compañero de trabajo y estuvimos hablando y entre eso, bueno, me empecé a recordar de situaciones y yo decía, oye, pero ¿por qué yo en esa oportunidad tomé esa decisión? Si no lo hubiese tomado, de repente hubiese sido diferente. Pero me acuerdo de que en esa situación tenía emociones encontradas, las cuales me impulsaron a tomar la decisión. Por ejemplo, alguien hizo un trabajo mal en ese momento y entonces tenía llegando un grupo al hotel y el grupo estaba llegando y no estaban las cosas adecuadas como yo quería. Y yo, perfeccionista, las quería todo muy bien hecho. Y en ese momento, pues cuando llega la gente en el autobús, está bajando y no tenía las habitaciones listas, mi impulso fue de rabia, mi emoción fue de molestia. Yo decía, pero ¿cómo que no si estamos trabajando? Y aparte eso veníamos de una baja ocupación. Decía, tenemos tanto tiempo el hotel vacío, ¿por qué no está ahorita? Si yo revisé y solamente faltaban tonterías. Y me fui muy molesto y me comía todo lo que estaban ahí. Eso fue una decisión errada. Totalmente errada, por supuesto. La gente, de hecho, después bajé, hablé con ellos. Ante el cliente la situación era diferente, pero internamente era un ogro, totalmente. Y mi acción fue en contra de los empleados. Por supuesto, ese día muchos tampoco subieron, aunque había leyes donde decían que actualmente existen todavía, que no podemos votar a nadie. Yo votaba a personas y decía, no te vas porque te vas, ya no te quiero más. Como este rollo no lo quiero, es más que ni entre, no lo quiero ver aquí. Y eran mis acciones, controlados ¿por qué? Por una emoción. ¿Y la emoción cuál era? Rabia, decepción, ira, poder. Quería sentirme, porque también tenía un sentimiento que era quería sentirme grande, poderoso. Porque también era muy joven, tenía 28 años, 29 años, estaba comenzando yo, ahorita tengo 45. Estaba comenzando mi carrera profesional. Y en un mundo donde todos son mayores, donde todos eran muy grandes, yo era el único muchacho, todos decían, bueno, ese muchachito vamos a ver qué va a hacer. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué va a hacer, pues tengo que ponerme fuerte, pero totalmente errada en mis decisiones. Después de muchos años conozco al Señor y sé que esa manera no me está trayendo nada bueno y cambio mi manera de accionar. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Es que las emociones te pueden dar un impulso que puede ser correcto o incorrecto de acuerdo a donde tú vayas a ir o de acuerdo a lo que tú vayas a hacer en ese momento. Por eso es que investigando, mira lo que conseguí, que la emoción viene del latín que significa movimiento hacia. Es decir, la emoción te impulsa a actuar y responder ante situaciones. Y la emoción es aquel que va a dar ese impulso que puede ser correcto o incorrecto. Ahora depende de ti cómo vas a accionar. Porque yo puedo sentir, mira lo que yo dije al principio, un ejemplo, decía, ante el cliente yo salí y bueno, saqué un refresquito, saqué unos coctelitos y bien. Así que yo pude controlarme ante el cliente, pero atrás no. Atrás me lo comía toditos. Entonces, ese impulso tiene un control. Ese impulso que tú vas a tener puede tener un accionar bueno o malo. Está ahí. Las emociones fueron creadas por Dios. Si Dios no hubiese creado las emociones, imagínate cómo fuéramos todos. Creo que ni robots, porque los robots ya también están creando eso. Y por lo menos hacen ja, 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 ja.
Algo hacen así. Yo escuché esto de un muñequito que hacía así y se reía. Pero por lo menos quieren expresar algo. Entonces Dios creó emociones y Jesús las vivió en la tierra. Jesús lloró, dice la palabra. Jesús dice que tengo sed cuando estaba en la cruz. Es decir, que tenía sentimiento, iba expresando de acuerdo a lo que él iba sintiendo. Así como también tenía hambre, tenía que dormir, estaba cansado, fue tentado y vivió diferentes situaciones como nosotros como humanos. Quiere decir que Dios nos creó a su semejanza, como dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que sentirlas, pero tenemos que saber cómo llevar cada una de ellas. Porque aquellas emociones te llevan hacia un sentimiento, que ese sentimiento puede ser correcto o incorrecto de acuerdo a cómo tú lo vayas a controlar y a llevar. Y hacia donde tú quieras ir. Por eso, cada una de esas emociones te pueden llevar hacia acciones de las cuales tú vas a saber si van a ser positivas para tu vida o negativas para tu vida. Si esas emociones te van a impulsar hacia hacer lo que es correcto o hacer lo que es incorrecto. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo hago para controlar las emociones? Porque yo creo que eso es algo de lo que es más difícil para nosotros como seres humanos. Por eso les dije al principio, para nosotros como cristianos o para aquellos que no son cristianos. Aunque el Espíritu Santo de Dios viene y nos transforma, hay que trabajar con eso. Y más, porque hay emociones maravillosas como son la alegría, el gozo. Y también te digo, hay que tener cuidado en qué decisiones va a tomar también en esos momentos de alegría o de gozo, porque de tanta felicidad se te va en la mano lo que quieres hacer. Pasa. Conozco mucha gente que hace eso. O situaciones que llevan a esos momentos para poder aprovecharse las personas también. Como también hay situaciones donde hay tristeza, hay dolor, y en esos momentos también te lleva a tomar decisiones incorrectas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder tomar decisiones adecuadas en momentos de emociones en nuestra vida? Mira, lo primero que yo estuve estudiando acá, lo primero es que tenemos que aprender a tener reconocimiento de las emociones. Lo primero que tú tienes que saber es saber cómo te sientes en el momento ante una decisión. Antes de tú actuar, antes de tú ir hacia adelante, hacia una decisión o hacia una acción como tal, lo primero que tú tienes que hacer es saber qué estás sintiendo en este momento. Oye, ¿estoy en un momento de rabia? ¿Estoy en un momento en el que yo mismo siento que no tengo control? Porque cuando uno está molesto, siente que la sangre como que hierve, como que sube y hasta se pone hasta caliente y rojo y dice, oh, no puedo más. Entonces, si estoy en ese momento, tengo que reconocer que estoy en un estado guiado por una emoción que no está correcta en mi vida. O si estoy en un momento de alegría, tengo que saber que ojo, ya va, tengo que pensar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es saber, cuando tú reconoces las emociones que están presentes en tu vida, empiezas a saber, oye, ¿qué emoción? ¿Esta emoción va a gobernar esta situación o va a gobernar mi vida? Hay muchas personas que viven deprimidos todos los días. Porque es que no he salido de este problema, porque es que mira cómo está el país, es que mira, yo veo y salgo, y viven todos los días deprimidos. Entonces, permiten que la tristeza sea que gobierne su vida. Permiten estar todo el día deprimidos o ansiosos. Es que me pongo a pensar y entonces vivo triste. Entonces, hay que reconocer que las emociones están. Pero en segundo paso es no permitir que esas emociones sean las que gobiernen tu vida. Porque cuando ellas empiezan a dominarte y a controlarte, empieza a haber problemas. Porque o estás todo el tiempo triste o todo el tiempo gozoso y no es adecuado tampoco. Entonces, ¿cómo vas a seguir llevando cada uno de esos? O sea, ustedes han visto esa película Intensamente, La Comiguita. ¿Se acuerdan que ellos comenzaban donde o todavía sigue siendo la 2 también así? La 2 no la he visto porque la fuimos a ver y me quedé dormido. Y entonces la 1 sí la vi. Y me acuerdo mucho de que dentro de supuestamente del cerebro de la niña había cada un tipo de emoción. La tristeza, la alegría, la ansiedad, no sé qué broma. Y otras más ahí, unos 5 o 6 muñequitos. Y cada uno era un control de ella, de acuerdo a su emoción. Entonces decían, ella está sintiendo tristeza, no, viene la alegría para que lo cambie. Y entonces cada uno iba cambiando. Llega un momento en que todas esas empiezan a derrumbarse. ¿Por qué? Porque empezaban a gobernar su vida. Entonces decían, no, yo me voy a hacer cargo. ¿Te acuerdas que decía la tristeza? Ahora soy yo la que me voy a hacer caso.
y colapsaba. Si tú permites que una emoción sea la que gobierne tu vida, vas a colapsar y te vas a derrumbar por completo. Y hay mucha gente que sí, vive en un estado de depresión diaria porque han permitido que esa emoción sea la que controle su vida y se derrumban. Y se derrumban por completo. Entonces hay que reconocer que sí están las emociones. Y segundo, que ellas no pueden ser las que gobiernen tu vida. Como cristianos, ¿quién gobierna tu vida? ¿Las emociones? ¿Los sentimientos? ¿O Cristo Jesús que está morando en ti todos los días? Porque Él es el que debe gobernar tu vida, más nadie. Porque hay otro sistema, otro problema después. El otro problema viene después con esto. Este es un campo de batalla. Y debo controlar mis pensamientos. Los pensamientos, si yo quiero saber cómo controlar mis emociones, debo controlar mis pensamientos. Porque aquí estaba investigando, dice que en un día un ser humano puede tener aproximadamente 60,000 pensamientos voluntarios e involuntarios dentro de él. Sí, esto es una batalla diaria. 60,000 pensamientos diferentes en el día. Voluntarios, es decir, que tú estás consciente de lo que estás pensando, o aquellos que llegan inconscientes y tú dices, oye, ¿por qué pensé esto? Bueno, estos son parte de los 60,000 pensamientos que tienes ahí. Es una lucha diaria. Pero si tú te empiezas también a no tener control de tus pensamientos, imagina qué va a pasar. Porque a veces no te ha pasado a ti que tú dices, oye, yo estaba bien, de repente me acordé de tal cosa y me puse triste y estoy aquí y te cambia el humor por completo o te amargas. Y dices, pero ¿por qué si estaba tan contento? ¿Por qué? Porque aquí hay 60,000 pensamientos todo el día dando vueltas. Y te voy a decir una cosa, el enemigo se aprovecha de eso. El enemigo se aprovecha y él trabaja en ti para que tú empieces a pensar lo que es incorrecto. ¿Pero qué dice la palabra sobre eso? Mira esto, vamos a buscar este versículo. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo que entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú tienes control de tus pensamientos, la paz de Dios viene a gobernar tu vida en todo sentido. ¿Qué pasa ahí? Cuando tú dices, oye, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento triste? Esto no viene de parte de Dios. Entonces yo empiezo a pensar lo que es realmente agradable a Dios, para que pueda venir la paz de Dios que es correcta en mi vida. Y que es esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Cuando algo te preocupa, cuando algo tú dices, oye, no sé qué hacer y tengo este problema y los problemas y empiezas a pensar cómo voy a solventar las cosas mañana, qué voy a hacer mañana, no sé qué, y no sé cómo voy a pagar mañana, que tengo que pagar. Porque eso llega, eso es el día a día de toditos. Mi hermano, ¿usted está haciendo lo que debe hacer? Haga lo que debe hacer. Estoy trabajando, estoy buscando las herramientas adecuadas y me pongo delante del Señor. Entonces, cuando venga a ti esos pensamientos incorrectos, es decir, no sé qué hacer, me derrumbo y me voy a deprimir, usted va a decir, Dios tiene el control de todas las cosas y nada escapa de sus manos. Entonces, es cuando usted cambia un pensamiento incorrecto para, ¿en qué? Entregarlo al Señor y descansa en Él. Y usted dice, no me voy a preocupar porque Dios tiene el control. No me voy a ir a pensar más en este tema porque yo ya lo entregué al Señor y Él tiene el control de mi vida. Y Él va a solventar el problema. Yo sigo haciendo mi acción. Que es que, bueno, trabajar no tiene trabajo. Bueno, voy a buscar mi trabajo. Yo ya entregué currículo en todos los lugares. Ahora Dios tiene el control y no me preocupo más porque Él va a aperturar la puerta cuando Él quiera abrirla. Y no permite que te quedes enfrascado 3 horas pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y triste. Y te deprimes. Cuando no tienes un problema que no puedas resolver o cuando sientas que no puedes tener las cosas que tú quieras tener en el momento, mi hermano, tú dices, Dios provee. Mañana hay que comprar los uniformes de los niños. No tengo, pero mira, Dios va a proveer y sobrenaturalmente así va a ser. Y descansas en el Señor en vez de estar 5 horas batallando con un pensamiento. No,
te aferras a la palabra y empiezas a decir, Dios provee. Son promesas del Señor. Yo no estoy repitiendo mantras, no. Yo estoy diciéndole a ustedes promesas de Dios que están en la palabra que te van a servir a ti a poder sacar de tu vida pensamientos que te van a llevar a la tristeza. Y no te va a dar la paz que el Señor está diciendo, porque el Señor te dice a ti que Él viene aquí a darte paz a ti. Y cuando tú en tu mente empiezas a pensar aquello que te aleja del Señor, entonces más bien a buscar lo que te acerca al Señor para poder recibir la paz de Dios. Cuando tú dices, mira, no sé cómo es esta situación, no sé cómo llevarla, entonces, o por qué Dios me trajo a esta situación. A veces nos quejamos de eso y empezamos a pensar, ¿por qué el Señor me trajo hasta aquí? ¿Por qué el Señor permitió esta enfermedad? ¿Por qué el Señor permitió que estuviésemos llegando a esta situación si íbamos bien? Entonces cuando usted va a decir, no, todas las situaciones que nos pasan a nosotros, a los hijos de Dios, obran para el bien de nuestra vida. Eso sí está difícil, pero hay que hacerlo. Si el Señor permitió que yo tuviese esta situación en este momento, es para la honra del Señor. Pero ¿cómo lo vas a mirar tú? ¿Te vas a quedar enfrascado preguntándote ahí todavía? ¿En las 60,000 pensamientos dando la vuelta? ¿O vas a decir, Señor, yo descanso en ti? Tú tienes el control, tú vas a proveer para esta situación, y si tú lo permitiste, es porque es el bien para mi vida. Y eso son lo que tú debes repetir todo el momento en momentos difíciles. Te sientes cargado, te sientes que no puedes aguantar más, no tienes que temer porque Dios está contigo. Dios está contigo en todo momento, Él no te desampara. Entonces, es en esos momentos donde en este campo de batalla que está aquí, que empieza a generar dudas, temores, para generar una emoción en tu vida, es cuando tú dices, ya va. ¿Por qué me voy a sentir triste si Dios está conmigo? ¿Por qué me voy a preocupar si Dios tiene el control? Y empiezo a cambiar y mis pensamientos, empiezo a entregárselos al Señor. Y a decir, Dios, tú tienes el control de mi vida, de mis pensamientos, y mi vida y mi actitud depende de ti. ¿Te das cuenta cómo cambia la situación? ¿Y cómo vas a permitir de que no tengas, que tú puedas tener el control de tus emociones en los momentos, de tus pensamientos, y no que ellos gobiernen tu vida? Es así como se deben llevar. Dios las permitió, sí, porque hay que llorar en ciertos momentos. Ahora dice, no, el pastor no quiere que lloremos. No, sí, hay que llorar. Eso es parte de drenar y soltar, y hay que hacerlo. Pero en un momento tienes que decir, ya va, ¿por qué voy a seguir llorando más? Porque voy a estar triste, tengo que estar gozoso, sigo adelante. Eso es parte también de todo. ¿Y entonces por qué te dice, bueno, en momento de dolor, ¿por qué te ríes? Bueno, porque tengo a Cristo en mi corazón y Él tiene el control. Y estoy alegre también en los momentos tristes. Pero ese gozo que Dios nos da y esa paz y tranquilidad va cuando empieza a haber una renovación en nuestra manera de pensar. Y esa renovación comienza cuando tú entregas tus pensamientos al Señor y dices, tú tienes el control de todo esto. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Por eso te voy a decir una cosa, tengan mucho cuidado y nunca tomen decisiones guiadas por emociones. Porque puede ser muy difícil para su vida. Yo conozco muchos matrimonios que se han acabado por una emoción de momento, porque en un momento de rabia, una discusión, dijeron, ya no te quiero más, y ay, se acabó. Y después de 1 o 2 años, dice, oye, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué esto si yo viese? Hay alguien que dice ahí, que me dice a mí, ya el hubiese no existe. Me dicen siempre, que yo uso muchas esas palabras. Si hubiésemos, me dicen, no, el hubiese no existe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no tomen decisiones guiadas por emociones. Más bien, en esos momentos, permita que Dios tome el control. ¿Y cómo evitamos tomar decisiones guiadas por emociones? De esta forma, mira, Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime, es decir, el sabio evita la ira. Dice que entonces es necesario tener el autocontrol de nosotros, que eso es dominio propio. Y aparte de eso, es saber que si necesitamos sabiduría, le pedimos a Dios sabiduría para poder solventar un problema. A veces es mejor decir, mira, estoy molesto, prefiero esperar y hablamos ahorita. Y no irme de impulso a hablar, a escupir todo,
Y después dice, ¿cómo lo dije? No, apártate. Yo hacía eso. Después de esos momentos de rabia, yo ya lo he contado aquí, que agarraba y me metía en el cuartico de atrás de mi oficina, en un baño que había, y me sentaba a orar. Y decía, Señor, guíame, dame paciencia, evita que yo pueda salir acá y hacer el logro de nuevo. Quiero ser más diferente, expresar amor. Y me calmaba, y me ponía a orar, y me calmaba. Y cuando ya salía, tomaba decisiones diferentes, no impulsivas. Entonces, ¿por qué? Porque el necio se deja guiar por la emoción, pero el sabio es prudente en cada paso que da. Y si no tiene la sabiduría, pídele al Señor que Él la da sin reproche alguno al que lo necesite, dice la palabra. Si usted necesita sabiduría, pídele al Señor. Por eso hay que ser pacientes y reflexivos antes de reaccionar emocionalmente. Eso quiere decir que Santiago 1, 19, 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, en momentos de rabia, tardo para hablar, espérate un momento, aguántalo ahí, respira, cálmate. Porque en esa situación no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Vas a ser guiado por tu emoción y vas a accionar incorrectamente. Y la palabra lo está diciendo. Relájate. Vas a tener problemas, vas a tener rabia. No te dice que no la vas a sentir. Sí, vas a sentir. Por eso, si no te diera este consejo. Si Él no quisiera decirte que no vas a tener rabia nunca en tu vida ni molestia, no te dijera que seas tardo para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Lo está diciendo porque sabe que puede ocurrir. Pero te dice, sé paciente, evita y ten calma y cuidado y piensa bien antes de accionar en una situación de esos, en una de esas emociones. Él sabe que la emoción no existe. Yo sabía eso y por eso nos da estos consejos. Dice después, en Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Qué bello, ¿verdad? Tarda en airarse, tiene que decir que es de un entendimiento mayor. Es decir, de sabios es saber calmarse y callar. Y no permitir que esa emoción que sientes sea la que impulse tu vida. No permitir que esa emoción sea la que te lleve a ti más allá. Porque es ahí donde te voy a decir, mi amigo, las malas decisiones en tu vida van a venir. Y eso ocurre a nivel ministerial, a nivel personal, a nivel laboral. Muchos hermanos también se ponen molestos por una situación, otra situación, o porque no entienden algo que ocurre en la iglesia y toman decisiones difíciles y hasta se van. Y luego están, oye, ¿pero por qué? Bueno, porque toman decisiones bajo situaciones de emoción, de tristeza, de rabia, de incertidumbre, del por qué. Empiezan a pensar, ¿pero por qué? O por impaciencia. Y eso nos puede pasar a todos, porque somos humanos. Y todos a veces queremos las cosas a nuestra manera y en el momento que nosotros queremos. Y empiezan a venir emociones en nosotros donde nos desesperamos, nos ponemos impacientes y tomamos decisiones incorrectas. Eso pasa también en el amor. Por desesperado, a veces tomamos la pareja incorrecta, que no era la del momento. Pero después que estamos ahí, bueno, hay que seguir adelante. No decir, no, como fue una decisión errada, chao, no. Sigue ahí. Ahora ámala, quiérela y empieza a trabajar en cada situación para poder demostrar que tú eres un verdadero hijo de Dios y que el Espíritu Santo controla tu vida. Es ahí donde empiezas a vivir realmente lo que es el Evangelio y lo que es realmente que tus pensamientos sean cautivos y que sea el Espíritu Santo que guíe tu vida en todo. Y empiezas a ser dominado por el Señor. Por eso el verdadero cristiano o el verdadero persona que busca tener sus emociones controladas dice que debe entender que Dios está presente en todos los momentos, en momentos de tristeza, de dolor, y el Espíritu Santo nos consuela en todo. Mira lo que dice Salmos 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si Dios está cerca tuyo, si te sientes triste, tienes que saber que Dios está contigo. Cercano está Jehová a aquellos que están tristes de corazón. Entonces, ¿por qué te vas a sentir mal si Jehová está cerca tuyo? Si Dios está al lado tuyo,
esperando que tú te abras a Él para que Él pueda darte esa paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Y te puedas dejar de sentir así de triste y doloroso o dolorosa. Decíamos que en momentos de no saber qué hacer, o porque a veces tú dices, oye, tengo este sentimiento de rabia, de tristeza, o de dolor, o no sé cómo accionar porque de repente ya no sé cómo llevar más esta situación en mi casa. Y lo que cada vez que llego a la casa lo que sigo sintiendo es molestia, rabia porque no he sabido cómo hacer. Bueno, ¿cómo hacer? También es de sabio buscar consejos. El sabio busca el consejo adecuado. Y es cuando vienen las personas adecuadas, los líderes del grupo de conexión, a los pastores, al apóstol, a las personas que Dios está guiándote a ti para que te dé el consejo adecuado, pero el sabio sabe escuchar. Y si estás buscando el consejo, sabe accionar de acuerdo al consejo que está dando. Porque a veces como no es el que tú quieres escuchar, entonces no lo haces. Pero el sabio busca el consejo y lo aplica a su vida. Y más cuando sabe que viene desde una persona que está siendo guiada por Cristo Jesús. Mira lo que dice Santiago 1:19, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Si ustedes están bajo enojo, no van a tener la sabiduría adecuada para tomar las decisiones. Para poder realmente ser sabios, tienen que estar tranquilos y equilibrados. No bajo una emoción totalmente desbalanceada en tu vida. Por eso, como para terminar, por último, lo más importante es que si se dan cuenta que para poder realmente tener un control y un dominio de tus emociones y tus sentimientos, es necesario que haya un balance en tu vida. Y para eso es necesario que haya ¿qué? El fruto del Espíritu Santo que sea que controle tu vida. Mira lo que dice Gálatas 5:22-23, dice, pero toda clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Te acuerdas que le comenté de la película esta de Intensamente? Que decía que había un muñequito de cada uno, que era la felicidad, que era esto, que era este, que era cada uno de ellos que dominaba a la niña. La película termina en que cada uno de esos castillos que estaban, que representaban cada uno de esos sentimientos, se fueron derrumbando cuando ellos quisieron tomar el control completo de la niña. Y luego ellos deciden tenemos que unirnos todos para que la niña pueda ser equilibrada y pueda vivir adecuadamente. Y se crea un solo castillo que representaba cada uno de los sentimientos. Así pasa en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo que quiere decirte, quiero crear un solo fruto que va a representarme a mí en tu vida y va a controlar tu vida. Y ese solo fruto que va a estar dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo que se va a empezar a enaltecer en nosotros, ¿es qué? Es paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El dominio propio es saber controlarme en momentos difíciles. Entonces, el tema es, ¿qué está controlando tu vida? Hablamos al principio de los pensamientos. Hablamos al principio de que esto era un campo de batalla y entonces no reconocemos, sino entonces a veces nos valemos de los temperamentos y decimos, es que como este es mi temperamento, pues así tiene que calársela porque así soy yo, así nací. Ese es mi carácter y así me enseñó mi mamá y así es mi mamá. No. Si tú tienes al Espíritu Santo, entonces tienes que decir, oye, yo tengo que saber controlarme, yo tengo que tener dominio propio de mí en este momento. Tengo que ser humilde y reconocer que me equivoqué. Tengo que decir, oye, sí, me fui en ira, perdón, no fue lo que yo quería, pero voy a trabajar en ser diferente. Y digo, bueno, Señor, en este momento me entrego a ti. Y permites que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida y sea un solo fruto el que tú empieces a dar, que marca todo esto. Y que sea una sola emoción la que sea controlada por el Espíritu Santo. ¿La ira va a seguir? Sí.
La tristeza va a seguir ahí. Pero cuando tú sientas que esté viniendo y esos pensamientos lleguen a ti y quieren controlar tu vida, tú dices, epa, no. Entonces voy a orar al Señor. Señor, me siento mal, estoy cargado, me acordé de esto o tengo todos estos problemas. Descanso en ti. Y empiezas a buscar al Señor. Y no permites que esa emoción sea la que te lleve a ti a tomar decisiones inadecuadas. Me voy. O peleo con mi pareja, o saco a todo el mundo, o agarro a golpes al muchacho que esté cerca. Y lo que menos tiene la culpa pagan los platos rotos. La pareja son muchos casos en eso, los que estamos casados. No, pero si tú te entregas al Señor y dices, Señor, quiero que seas tú controlando este momento. Quiero que seas tú el que me lleves hacia la paz que tú das. Descansa y luego voy a hablar y enfrentar el problema, pero controlado por ti, no por mi emoción. El Señor va a decir, ¿estás descansando en mí? Maravilloso, Espíritu Santo, haz tu trabajo en esa persona y te deja guiar por Él. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en la tarde decirnos que las emociones no pueden controlar tu vida. El Señor quiere controlar tu vida hoy. El Espíritu Santo quiere ser el que sea tu guía diaria. Y Él quiere que tú no sigas más preocupado por nada. Que tú no sigas más pensando y enfrascado en el mismo problema. No, descansa en el Señor. Él quiere tomar el control de tu vida. Él quiere ser tu proveedor, tu consolador, tu ayuda diaria. Él quiere guiarte en todo momento. Y Él quiere que tú puedas manifestar a otros lo que abunda en ti, que es el Espíritu Santo del Señor. Ponte de pie donde estás y vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos guíe en todo momento. Que sea Él nuestra confianza diaria y que nada turbe nuestro corazón. Que nada nos aparte del Señor. Que las emociones sean de bendición para nuestra vida y no para destruirnos, no para llevarnos a un camino errado y alejado del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y entrégale este momento al Señor. De corazón, habla con Él. Dile, Señor, aquí estamos, Padre Santo. Estamos aquí, oh Dios, rendidos ante ti, dispuestos a ser guiados por ti. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos creaste a tu semejanza. Gracias, Señor, porque tú creaste en nosotros emociones que nos ayudan a expresarnos en diferentes momentos y situaciones. Pero, Padre, en este momento queremos entregarlas a ti. No queremos que estas emociones, Señor, sean las que nos dominen o nos impulsen a tomar decisiones incorrectas en la vida, oh Dios. Queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo, en todo momento. Y en momentos de debilidad, de tristeza, de dolor, de incertidumbre. Señor, queremos confiar en ti en todo momento. Oh Padre Santo, tú conoces la situación de cada uno de los que están aquí. Sus cargas, sus dolores, sus pensamientos, sus luchas diarias. Padre Santo, escúchalos a ellos. Consuélalos. Sé su guía en todo momento. Sé su paz sobrenatural, Señor, que va a sobrepasar todos pensamientos que nos lleven a alejarnos de ti, Señor. A ti, Padre Santo, nos queremos entregar en todo momento para vivir, Señor, adecuadamente delante de ti. Para poder tener, Señor, ese fruto del Espíritu Santo dominando nuestra vida en todo momento, que es paciencia, que es humildad, que es gozo, que es dominio propio. Oh Espíritu Santo, sé tú, Señor, gobernándonos en todo momento, guiándonos en todo momento, llevándonos, Señor, a esa vida de paz y tranquilidad y confianza que tú solamente nos puedes dar. Gracias, Padre, porque sé que tú esta tarde estás hablando a nuestros corazones, que tú esta tarde, Señor, estás consolando nuestro corazón. Y hoy vamos a salir de aquí, Señor, con una paz y una tranquilidad, porque confiamos en ti, porque tú tienes el control en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que harás, Señor. A ti, Señor, oramos y nos entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte